voy a compartirles la pantalla desde donde habíamos quedado, que es obligaciones principales y accesorias. Recuerden, comenzado a analizar los criterios de clasificación de las obligaciones. Habíamos visto el primero, que en realidad ya no quedaba tan expreso como criterio de clasificación, porque justamente el código había decidido derogar la denominación obligación natural, que se contraponía a la obligación civil, y únicamente nos había dejado ese artículo 728 que comentamos, bajo la denominación deberes morales, que en esencia seguía siendo lo mismo que una obligación natural, o produciendo el mismo efecto jurídico que una obligación natural. Bueno, el segundo criterio de clasificación que tenemos que analizar según el orden del programa, distingue entre obligaciones principales y accesorias. En este criterio, lo que se tiene en cuenta para distinguir es la autonomía o dependencia de una obligación. En este caso, este tipo de obligaciones están definidas en el código, en el artículo 856, que tienen allí transcripto. No es un criterio de clasificación que resulte de complicación, y es muy sencillo. La obligación principal es aquella que es autónoma e independiente y que funciona de manera sin depender de ninguna otra, ¿está? Eso es lo que el artículo refiere en el primer párrafo. Dice, son aquellas cuya existencia, régimen jurídico, eficacia y desarrollo funcional son autónomos e independientes de cualquier otro vínculo obligacional. Es decir, para existir no necesita de ninguna otra obligación, existe por sí misma. En cambio, la obligación accesoria es aquella que requiere para existir de una obligación principal, ¿está? O sea, depende de su existencia de una obligación principal, y sigue de alguna forma la suerte que determina la obligación principal. Ahora vamos a ver eso cuando lleguemos a efectos. Continuando con el artículo, dice, los derechos y obligaciones son accesorios a una obligación principal cuando dependen de ella en cualquiera de los aspectos precedentemente indicados, o cuando resultan esenciales para satisfacer el interés del acreedor. Bueno, hasta acá podríamos comenzar a analizar clases de accesoriedad y fuentes de accesoriedad, y a partir de ahí ir viendo algunos ejemplos de obligaciones principales y accesorias. Acá lo que tenemos reflejado es que la accesoriedad puede provenir de un convenio de partes, o sea, accesoriedad voluntaria, o puede venir o puede tener un origen legal, o sea, la misma ley es la que puede hacer nacer una obligación accesoria con prescindencia de cualquier acuerdo de partes, ¿está? Por ejemplo, de la obligación que tiene fuente legal, de la obligación accesoriedad que tiene fuente legal, se menciona la obligación de pagar los daños y perjuicios por la inejecución de una obligación. En este caso, la obligación principal habrá sido la convenida inicialmente en ese contrato que luego no se ha cumplido en forma voluntaria. Supongamos un contrato de ejecución de una obra, de una edificación. Yo contraté un arquitecto o un maestro mayor de obra que me confecciona un proyecto para edificar un inmueble, y suscribimos un contrato de obra con todas las cláusulas, con todo lo relativo a los materiales que iba a utilizar, con el plazo para la entrega de la obra, la forma en la que se iba a pagar la misma, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes se puedan imaginar de letra chica en ese contrato. Esa es mi obligación principal, con prestaciones a cargo de ambas partes. En el caso de que alguna de las dos partes inejecute ese contrato, esa obligación, por ejemplo, que el comitente deje de pagar el precio, o que el arquitecto en este caso construya finalmente una obra distinta de la establecida, o que la obra sea defectuosa, o hubiera utilizado materiales no acordados, daría lugar a la obligación, en este caso de carácter accesorio,
de pagar los daños y perjuicios ocasionados. O sea, en este caso la obligación de resarcir tendría carácter accesorio a la obligación principal, que era la de cumplir el contrato de obra. Y esa obligación la crea la propia ley, porque la propia ley, al regular el contrato de obra, prevé exactamente y expresamente la obligación de resarcir los daños ocasionados si la obra es mal edificada o edificada en forma defectuosa. Por otro lado, la accesoriedad de carácter voluntario acá nace o emerge del acuerdo de partes. Y el ejemplo que se menciona allí es una cláusula penal con la que se asegura el cumplimiento de una obligación principal. Hasta acá ustedes no tienen noción de qué es una cláusula penal, pero pueden hacerse una idea a partir de un ejemplo. Cláusula penal es un tema que viene bastante más adelante en el programa. Imaginemos un contrato, por ejemplo, de locación urbana, de alquiler. Bueno, en el contrato de alquiler generalmente uno pacta también, aparecen los sujetos, aparece el plazo de la locación, aparecen las características del inmueble, y lo concerniente al precio, o sea, al canon locativo. Por otro lado, generalmente también se fijan los intereses moratorios, o sea, qué porcentaje de mora va a implicar cada día de retraso en el pago. Y otra de las cuestiones que suele convenirse en este tipo de contratos es una cláusula penal. Las cláusulas penales son penas o multas a las que se obligan las partes a pagarse recíprocamente, justamente en caso de incumplir el contrato. ¿Qué tiene de beneficioso esto? Que la parte, en caso de incumplimiento de contrato, en vez de ir a litigar a tribunales y a dirimir su contienda en sede judicial, lo que hace es pagar la cláusula penal. Es como si fijaran de antemano ese resarcimiento de daños y perjuicios para evitar que sea una persona ajena al contrato y ajena al conflicto quien determine el quantum o el cuánto de esa indemnización. Entonces lo que generalmente se pacta es una cláusula, o sea, es un acuerdo expreso dentro del contrato con un porcentaje de cláusula penal similar generalmente al porcentaje que se fija de intereses. En este caso también puede pautarse de manera moratoria, por ejemplo, por cada día de retardo. ¿Por qué? Porque se supone que cada día de retardo produce un daño a ese locador que no está percibiendo el alquiler que tenía establecido a su favor. Entonces, además de pagar la mora propia del retardo en el cumplimiento, también podría pagar una cláusula penal de carácter moratorio. Entonces, con eso, los daños y perjuicios ya quedan a cubierto, y ese acreedor no tendría que ir a demostrarle al juez que ha sufrido un daño y pedirle al juez que lo cuantifique, porque ya en el contrato las partes se pusieron de acuerdo respecto de esto. Entonces, en este caso pasa lo mismo, tendríamos una obligación principal que está prevista para el supuesto de cumplimiento del contrato, y una obligación accesoria, que sería en este caso la cláusula penal, con la que las partes aseguran el cumplimiento de esa obligación principal. Bueno, otra cuestión también que nos da algunos ejemplos son las clases de accesoriedad. Tenemos accesoriedad con relación al objeto, con relación a las personas y derechos accesorios. Con relación al objeto son aquellas, dice, contraídas para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Por ejemplo, las cláusulas penales, lo que acabamos de mencionar. Yo aseguro el cumplimiento del objeto principal del contrato, o sea, de la prestación principal del contrato, a través de una obligación accesoria. En el segundo caso, la accesoriedad pensada en términos de personas es justamente cuando yo someto una persona ajena al vínculo obligacional, que es un tercero en estos términos, que viene a garantizar el cumplimiento de la prestación principal. De vuelta, yo tengo una relación principal y una obligación principal entre locador y locatario, y agrego, en vez de una cláusula penal, agrego, por ejemplo, con el mismo fin, la incorporación de un fiador o garante,
que hace las veces de codeudor, justamente en el caso de que mi verdadero deudor, o sea, el locatario, no me pague el alquiler. ¿Está? Bueno, y por otro lado, tenemos también lo que son los derechos accesorios, que en este caso también son obligaciones de carácter accesoria y también van ligadas a un objeto o a una obligación principal, que son generalmente derechos reales de garantía, como acá se menciona a la prenda y a la hipoteca. ¿Por qué? Porque también vuelven, yo pienso en obligación principal, por ejemplo, al préstamo que tomo en el banco, al crédito que tomo en el banco, que se llamaría mutuo, el contrato de préstamo recibe el nombre de mutuo, y lo garantizo que lo voy a pagar, que voy a devolverle al banco el dinero a través de la hipoteca de mi inmueble, por ejemplo. Entonces, en ese caso yo tengo también una obligación principal, que es el mutuo, el contrato de mutuo, y tengo como obligación accesoria, pero en este caso como derecho accesorio que ese acreedor va a tener, que es la hipoteca. Lo mismo en el caso de la prenda si fuera un bien, un automotor, por ejemplo, un bien mueble. Bueno, ¿qué efectos produce esto que le mencionaba hace un ratito, de que la obligación accesoria sigue a la suerte de la obligación principal? Si la obligación principal se extingue o se vuelve nula o ineficaz por cualquier causa, ello produce o implica, se refleja en la extinción, nulidad o ineficacia de la obligación accesoria. En algún ejemplo que podamos mencionar, supongamos que el contrato de locación termina siendo nulo porque el locatario es menor de edad y no ha sido representado en la suscripción del acto por sus representantes legales. Es decir, carece de capacidad. El locatario tiene, qué sé yo, 13 años, y fue él y suscribió personalmente el contrato de locación. Bueno, habría ahí un vicio que podría derivar en la nulidad del contrato. Como correlato, si el contrato de locación es nulo, entonces la garantía, la obligación de fianza que se había suscrito en ese contrato va a ser nula también. ¿Está? O sea, no aisladamente. Si el contrato principal, la obligación principal, se vuelve nula, entonces ello acarrea la nulidad de la obligación accesoria. En el mismo caso que decíamos recién, si el mutuo ante el banco se extingue, por ejemplo, por cualquier causal de extinción de una obligación, por ejemplo, el pago, pagué el crédito, entonces, ¿qué va a pasar con la hipoteca? Se va a extinguir, porque va a seguir la suerte de la obligación principal. Cancelada la obligación principal, se extinguiría la obligación accesoria. Bueno, ahora, a la inversa, ahí tenemos, dice AA, pero sería AB en el Power. A la inversa, ¿qué es lo que sucedería? Bueno, no pasa igual. ¿Por qué? Porque si la obligación accesoria se extingue, es nula o es ineficaz, ello no acarrea la obligación, la extinción, nulidad o ineficacia de la obligación principal. En los mismos términos, supongamos que la hipoteca tuviere algún vicio que la invalide. Por ejemplo, yo no era propietaria del inmueble que puse en hipoteca. Falseé los datos y no era, yo no soy la dueña. Cuando fueron a inscribir la hipoteca se dieron cuenta que Ángeles Porto no era la propietaria y por ende no tiene ese derecho para gravar la cosa. Bueno, claramente que la garantía caería, ¿no es cierto? Esa obligación accesoria, ese derecho accesorio, sería nulo. Ahora, ¿ello produciría la nulidad del contrato de mutuo? No, de ninguna forma. El contrato de préstamo y la obligación que yo contraje con el banco cuando tomé dinero prestado seguiría siendo plenamente válido. ¿Está? Lo mismo en el caso de la locación que estábamos dando como ejemplo. Si la cláusula en la cual se establece la fianza del garante fuera nula, porque, por ejemplo, el fiador fuere menor de edad, o fuera una persona incapaz en otros términos, digo, por ejemplo, una persona que tiene capacidad mental restringida y que yo llevé como fiador a mi contrato,
lo que se provocaría en ese caso es la nulidad de la cláusula de la fianza. Es como si esa cláusula dejara de existir en mi contrato. Pero el contrato de locación, en el resto de sus cláusulas, sería plenamente válido, ¿está? Por eso es que a la inversa no siguen la misma línea. La extinción, nulidad o ineficacia de la obligación accesoria no provoca, no refleja en la obligación principal, ¿está? Que seguiría siendo plenamente subsistente. Muy bien. Avanzamos con el siguiente tema, que es rendición de cuentas. Acá es, si quieren ir siguiendo la lectura, es todo código civil y comercial lo que está perfectamente regulado y lo que vamos a comentar ahora. La regulación arranca en el artículo 858, que nos da una definición de qué es cuenta, en primer lugar, y básicamente en qué consiste la rendición de cuenta. Rendición de cuentas, dice el nombre, o sea, tengo que tener presente primero el segundo concepto. ¿Y qué es cuenta? La cuenta es este artículo, es una descripción de antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, básicamente. Y la rendición de dichas cuentas se va a producir cuando se pone en conocimiento de las mismas a la persona interesada. Ejemplos de esto podemos simplemente mirar hacia nuestra profesión. Nosotros como abogados probablemente administremos en alguna ocasión negocios ajenos, o bien, les digo esto porque generalmente uno conjuga nuestra profesión luego con otras, como por ejemplo en el caso del corretaje inmobiliario, o en el caso de la administración de consorcios, por ejemplo, muchas veces el abogado realiza esa tarea, y eso implica, digamos, llevar las cuentas ajenas en cierta área, ¿no es cierto? Otro ejemplo tiene que ver, en nuestro caso del ejercicio profesional, con la representación. Yo voy a representar a una persona en juicio, entonces esa persona me va a poner en mi poder una serie de documentos, por ejemplo, que yo voy a utilizar como prueba, me va a adelantar dinero, por ejemplo, para que yo reponga tasas de justicia, pague anticipos periciales, pague honorarios de peritos, bueno, etcétera, todo lo que un juicio puede insumir. Lógicamente que voy a terminar administrando dinero ajeno también. Otro ejemplo de esto es en el caso del tutor y del curador, cuando son designados por un juez para representar en los actos de la vida civil de una persona, también nace para ellos una obligación de rendir cuentas. Bueno, si ustedes se miran todos estos supuestos que tienen en común, que hay un interés ajeno, que es el que se ejerce, y hay una especie de representación en todos estos casos. Hay alguien que actúa en nombre y en interés de otro, como puede ser en interés de un consorcio en un edificio, como puede ser en interés de un cliente en un juicio, o como puede ser en interés de un tutelado o de un jurado. O sea, en los tres casos hay alguien que está actuando en nombre e interés ajeno. Entonces, como lo hace de esa forma, el correlato de esas atribuciones es que al finalizar los negocios o los actos para los cuales tiene esa representación, le rinda cuentas a la contraparte, digamos, a su comitente, y que deje de alguna forma los números claros, ¿está? El código lo que realiza es regular acabadamente todo lo que tiene que reunir la rendición de cuentas, cómo debe ser efectuado, y cómo es el sistema para la aprobación de esas cuentas. No hay mucho para analizar, como ustedes pueden imaginarse, y cualquier rendición de cuentas se realiza, debe hacerse siempre con el sustento documental, o sea, yo tengo que tener la prueba. Si pagué 1.000 pesos en concepto de tasa de justicia, debo tener el comprobante de pago que acredite que fueron 1.000 pesos y que no fueron 500, y que los otros 500 no sé en qué se gastaron, digamos. O sea, acá
La rendición de cuenta implica un resumen detallado y preciso de todas las erogaciones efectuadas, de todos los ingresos y egresos dinerarios, y eventualmente de la manipulación de otros bienes de valor, como puede ser la prueba documental, como les mencionaba recién, que la parte tenga en su poder y que luego haya que devolverle, ¿no es cierto? O sea, cuando la parte viene y me deja mi estudio jurídico, tenemos que hacer un detalle de qué es lo que me está entregando, porque en algún momento yo voy a tener que devolverle eso, y si yo con esa prueba luego cometí algún acto ilícito, por ejemplo, me fui con el título de propiedad y realicé negocios que la persona no me había autorizado, claramente que la prueba va a estar en que yo estaba en conocimiento, por haber tenido esa documental en mi poder, que la titular registral era mi cliente y no yo. Entonces, al momento de probar una rendición, una administración infiel, como se llama generalmente desde el punto de vista penal, la prueba va a estar en una deficiente rendición de cuentas, porque cuando las cuentas son bien llevadas, generalmente son bien rendidas. O sea, hay una ecuación en este punto de que la persona que administra bien no tiene inconvenientes para transparentar esa administración. Y esto es simplemente eso, es mantener la confianza y la buena fe entre las partes y demostrar al final de cuentas que la representación fue ejercida conforme a las instrucciones que le habían sido brindadas. Y la rendición tiene que reflejar eso mismo. Si no lo refleja, entonces esa persona seguramente que va a encontrar un inconveniente y podrá ser llevada a juicio por esa deficiente administración. Esto sucede mucho, por ejemplo, en materia societaria. Cuando los socios entre sí no se rinden cuentas y los libros están de alguna forma, presentan oscuridades que de alguna forma hay que blanquear, y que quieren el resto de los socios conocer cómo se está manejando la economía de la sociedad, entonces muchas veces terminan discutiendo en sede judicial a efectos de que la rendición se efectúe ante un juez por no haberlo logrado extrajudicialmente. Bueno, ¿quiénes tienen obligación de rendir cuentas? Quienes actúan en interés ajeno, aunque lo sea en nombre propio. O sea, podría actuar en nombre propio o en nombre ajeno. Esto quiere decir, si yo invoco cuando voy a realizar el negocio que actúo en representación de, o bien me presento sola como si fuera yo la propia interesada. Eso es una cuestión indistinta, porque en ambos casos lo termino haciendo obedeciendo el interés de mi comitente. Después también dice el código quienes son parte en relaciones de ejecución continuada cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio, y quien debe hacerlo por disposición legal, como les mencionaba recién, el caso de los mandatarios, como somos los abogados, y el caso de los tutores y curadores, está previsto expresamente por ley que debemos rendir cuentas. Luego el código sigue su regulación estableciendo cómo va a ser llevada a cabo esa rendición, que puede ser privada o, como les mencionaba, puede ser realizada en sede judicial. Y en principio se debería realizar al concluir el negocio, o sea, al finalizar esa representación, o bien al final de cada año si es una relación que mantiene continuidad. Y lógicamente que, como cualquier acto que yo voy a realizar en nombre de otro, ese otro tiene que manifestar su conformidad, expresa o tácita, de que la administración y eventual representación han sido realizadas conforme a derecho, o conforme a lo establecido, a lo pautado con anterioridad. Por eso requiere la rendición ser aprobada. Como les decía, puede ser expresamente, podría constar incluso por escrito, o podría también considerarse una aprobación tácita cuando la cuenta o la rendición de cuentas no es observada dentro de los 30 días de efectuada. ¿Está? Y bueno, si hubiera errores, podrían ser observados, generalmente errores de índole material podrían observarse hasta dentro de un año de realizadas, y en el caso de que fueran rendiciones continuas, por ejemplo, rendiciones mensuales, como realizan generalmente los administradores de propiedades,
que cobran alquileres, por ejemplo, las inmobiliarias que cobran alquileres mensualmente para un conjunto de personas, y mensualmente van rindiendo ese dinero que va ingresando, deducido, por ejemplo, su comisión o sus honorarios, también eso debería ir aprobándose en la misma forma en la que es rendida, digamos. O en su defecto, al final del negocio, al final de la representación, pero en ese caso siempre tendríamos que mirar que haya un acto de aprobación, a fin de cuentas que haya un acto de aprobación. En ese caso, la aprobación de la última rendición de cuentas presume que las demás han sido conformadas. Una vez que las cuentas son aprobadas, si hubiere que devolver dinero ajeno, debe hacerse en ese momento. O sea, aprobadas las cuentas, pasamos en limpio esa diferencia de ingresos y egresos. En el caso de existir un saldo, debería devolverse dentro de los 10 días de aprobada esa rendición. Y por supuesto, como les mencionaba al principio, debería restituirse todo lo entregado en razón de la tarea conferida. O sea, si hubiera documento, debería devolverse también bajo constancia. Así como recibimos bajo constancia, devolvemos bajo constancia. Y el cliente tiene que firmarnos una conformidad de lo que recibe con el detalle y el estado en el que lo recibe. Si algún documento está roto, tenemos que mencionar que está roto. Si le falta un margen a la hoja, tenemos que mencionar que está roto. Que no tengamos luego ningún inconveniente y que el cliente firme prestando su conformidad. Bueno, hasta acá es todo la rendición de cuentas, y ya nos quedaría el último tema de la unidad, que, como les adelanté al principio, al igual que los elementos accidentales, constituye el otro tema fuerte que tiene esta bolilla 3, que es la obligación de dar cosa cierta. Bueno, la obligación de dar cosa cierta, en el caso del Código Civil y Comercial, no ha sido definida, pero existen definiciones muy buenas en la doctrina que podemos tomar. Por ejemplo, la clásica definición que nosotros tomábamos es la que dice, la que está transcrita al principio, son las que tienen por objeto la entrega de una cosa individualizada desde la formación o desde el nacimiento de la obligación, de modo que pueda conocérsela y separársela. Pizarro y Vallespino nos dan otra definición, y el doctor Claps también tiene una definición propia muy, muy gráfica en su libro, que decía también que la obligación es aquella que tiene por objeto la entrega de una cosa perfectamente individualizada, creo que decía desde el inicio, o desde el momento mismo de nacimiento de una obligación, en forma precisa, concreta y carente de fungibilidad. Eso es algo que agrega él en su definición, que está muy bien, en términos de que acá lo que el deudor va a entregar es una cosa única. No existe otra cosa igual, por eso la cosa acá es cierta, porque está perfectamente identificada y sabemos desde que la obligación nace que la cosa que el deudor le va a entregar al acreedor es esa y no otra, ¿está? Desde el punto de vista del tipo de prestación, recuerdan ustedes que teníamos 3 clases de obligación: la obligación de dar, de hacer y no hacer. Bueno, en este caso estamos en presencia de las primeras, o sea, en este caso estamos en presencia de una obligación de dar, que tiene por objeto la entrega de una cosa. Por otro lado, también teníamos otro criterio de clasificación, para que ustedes pongan en memoria el cuadro que habíamos armado, distinguía según el grado de determinación de la prestación. En este caso tenemos una obligación que tiene la prestación determinada, obligaciones con prestación perfectamente determinada. Esa es la obligación de dar cosa cierta. Por ejemplo, como dice ahí la diapositiva, la entrega de un automóvil marca Fiat, modelo 1, chapa patente tal, modelo tal, y todas las características que hagan a la identificación de un automotor que ustedes ya conocen y que constan en la cédula verde del vehículo, o sea, todo lo que hace a la identificación del automotor. Entonces, desde el inicio sabemos que Juan debe a Pedro la entrega de ese automotor y no
de otro automotor, por más que sea similar. En este caso la cosa es carente de fungibilidad. ¿Se acuerdan ustedes que cosa fungible, la diferencia entre cosa fungible y no fungible? La cosa no fungible es aquella que no puede ser sustituida o reemplazada por otra porque no existe otra igual. A diferencia de una cosa que es fungible, como por ejemplo es el trigo, la harina, el dinero, que puede ser reemplazado por otra cosa porque en el universo hay infinidad de números de la misma cosa o de iguales características. Bueno, como les decía, este código no nos da la definición, pero pueden tomar cualquiera de estas definiciones de la doctrina. Luego tenemos acá lo que refiere en el programa a como deberes de las partes. Dejamos régimen legal y finalidades para un poquitito más adelante, siguiendo el programa. Ahora les quiero explicar deberes de las partes. Conservación, entrega y el deber de información de la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, en este punto, uno supone que el deudor, para que ustedes tengan siempre en la mente, el deudor le va a entregar una cosa cierta al acreedor. Como primer deber, antes de la entrega, el deudor tiene la obligación de conservar la cosa hasta el momento de la entrega, siempre que la entrega no fuere inmediata al momento en que la obligación nace. Es decir, si hay una distancia temporal entre el nacimiento de la obligación y la entrega de la cosa, en ese tiempo el deudor tiene a su cargo la obligación de que la cosa se mantenga en el estado en el que se encontraba al tiempo en que la obligación se contrajo. Con lo cual, si tiene que realizar algún tipo de acto conservatorio para lograr que la cosa se conserve en ese estado, es a su cargo la realización de los mismos. O sea, él tiene ese deber, que es una obligación de resultado, es una obligación a la que él se compromete a cumplir, no a poner su mejor diligencia, sino a asegurar que la cosa llegue a destino en la forma exacta en la que se encontraba al momento en que la obligación se contrajo, y esa es su principal responsabilidad. Llegado el momento establecido de común acuerdo, o sea, el plazo de pago, la obligación siguiente para el deudor es la entrega de la cosa. O sea, en primer lugar la conservó, en segundo lugar la tiene que entregar. Y la entrega de la cosa la debe realizar con los accesorios que sean menester para el funcionamiento y la utilidad de la cosa. Por ejemplo, pensemos si es un automotor en la rueda de auxilio. La rueda de auxilio no está puesta como una de las 4 ruedas en la que el vehículo se asienta. Sin embargo, es un accesorio que cualquier persona que compra un automotor conoce que existe. ¿Está? Entonces, aunque momentáneamente la rueda de auxilio sea separada del automotor, la rueda de auxilio debe entregarse junto con el vehículo al momento de la entrega del vehículo. ¿Está? O sea, cualquier accesorio que haga al funcionamiento o a la utilidad de la cosa, o que hagan presumir al acreedor que ese accesorio va con la cosa, debe ser entregado junto con esta en el momento y en el lugar establecidos o acordados en el contrato, o lo que eventualmente se disponga por aplicación del Código Civil y Comercial. En el caso de la entrega, generalmente en los supuestos en que la cosa se recibe bajo cubierta o embalada, dicho en nuestros términos, las partes tienen derecho a inspeccionar la cosa una vez que la cosa es entregada. Supongamos que viene el producto embalado, que viene el deudor, lo entrega en mi domicilio, y yo hasta tanto no lo desempaque, no voy a saber si la cosa viene conforme lo establecido, si viene con los accesorios que debía traer, etc. Por eso es un deber que asiste, que cualquiera de las partes puede requerir, pero sobre todo en las cosas que se entregan bajo esta modalidad, embaladas o entregadas bajo cubierta. En caso de que yo no haga la inspección en el momento de la entrega, lo mismo el código prevé un lapso de 3 días
para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes. O vicios aparentes en este caso son defectos que se exhiban a simple vista, y que yo no haya logrado constatar en el momento de la entrega porque allí no pude realizar la inspección. Sino, lógicamente, que el reclamo lo debería hacer en el momento de la inspección. Si realizada la inspección, el acreedor no dice nada y recibe a la cosa, se presume que la cosa es entregada sin ningún tipo de defecto. O sea que la inspección de la cosa es un acto verdaderamente importante en miras a una eventual, a un eventual reclamo que yo pueda realizar que la cosa finalmente tenga o presente algún tipo de desperfecto o vicio, ¿tá? Y lógicamente a realizarlo en caso de que no lo haga en ese momento dentro del plazo de 3 días que me da el Código Civil y Comercial en general. La Ley de Defensa del Consumidor dispone plazos especiales para las relaciones de consumo, así que guarda con esto porque la ley prevé un plazo de 3 meses de plazo para reclamar por defectos para las cosas usadas y de 6 meses para las cosas nuevas, con lo cual tendría un mayor margen para utilizar la cosa en ese tiempo, y ese reclamo que tenga que hacer porque la cosa no ha sido entregada conforme a derecho, pueda realizarla dentro de un plazo que lógicamente que es superior, teniendo en cuenta la relación especial como es la relación de consumo, ¿está? Bueno, ahora, ¿cómo sigue esto en cuanto a la Ley de Defensa del Consumidor? Hay un deber específico que la Ley de Defensa del Consumidor contempla en el artículo 5 y además en el artículo 4. O sea, son 2 artículos que van, que tienen una característica, una aplicación muy significativa cuando hablamos de obligación de dar cosa cierta en el ámbito del derecho del consumo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la cosa debe ser suministrada o entregada por el proveedor al consumidor de forma tal que no presente peligro alguno para el consumidor o su familia al ser utilizada. O sea, acá el código aplica de alguna forma lo que llamamos nosotros la función preventiva de los daños. Si yo, proveedor, entrego al consumidor, por ejemplo, una cosa que yo sé que al enchufarla va a producir un cortocircuito, esa cosa afecta o vulnera ese deber de seguridad que el artículo 5 pone en cabeza del proveedor, ¿está? Por otro lado, y también concerniente a ese deber de seguridad, el proveedor tiene a su cargo un deber específico de información en el artículo 4 respecto al usuario o al consumidor, de suministrarle todo tipo de información veraz, objetiva, detallada, respecto a la utilización de la cosa y a las características esenciales de la misma. Lo que nosotros llamamos el manual de instrucciones, por ejemplo, de la cosa, bueno, es el cumplimiento del deber de información que el artículo 4 pone en cabeza del proveedor. Eso tiene que venir siempre con la entrega de cualquier cosa que uno adquiere en materia de derecho de consumo, ¿está? Es deber del proveedor suministrar toda la información que hace al funcionamiento apropiado de la cosa al momento de su entrega, ¿está? Bueno, son 2 artículos muy significativos cuya lectura dejamos para el hogar. Bueno, lo siguiente, volviendo atrás en el programa, es analizar las finalidades que puede perseguir la obligación de dar cosa cierta. El código en realidad contempla 4 finalidades, que son la de constituir derechos reales, la de restituir la cosa a su dueño, la de transferir el uso o transferir la tenencia. Pero específicamente el artículo 700, ya les digo el número, 749 del Código Civil y Comercial, excluyen
de esta regulación a las dos últimas finalidades, a la de transferir el uso o transferir la tenencia, estableciendo que dichas finalidades se van a regir por las normas especiales a cada tipo de contrato, que en este caso sería el contrato de arrendamiento o el contrato de depósito. Se aplican las normas contenidas en los títulos especiales. Con lo cual, el código, como ustedes ven, se ocupa en los parágrafos que siguen de las dos primeras finalidades. Cuando la obligación tiene por objeto constituir un derecho real, constituir o transferir sería allí un derecho real, o bien cuando la obligación va a tener por objeto restituir las cosas a su dueño. Vamos a analizar, lógicamente, primero la de constituir derechos reales, y luego, ya será el jueves, la de restituir la cosa a su dueño. Bueno, en la primera finalidad, antes de entrar en esto, yo quiero que ustedes se posicionen hacia dónde o por qué es trascendente esta clase de obligación cuando es esta la finalidad que se persigue. Nosotros estamos en el ámbito de los derechos personales de las obligaciones. Ahora, cuando el deudor va a entregar la cosa al acreedor y suscribe, por ejemplo, un contrato de compraventa, acuerdan que Juan le va a entregar a Pedro el automotor tal, con tales características, a cambio de tal precio en dinero. El contrato de compraventa más sencillo. Cuando se va a realizar ese contrato, aparece, digamos, confluyen no solo el derecho de las obligaciones, sino también los derechos reales. ¿Por qué? Porque ese acreedor, si bien es titular de un derecho personal, de una obligación, tiene derecho a recibir la cosa por haber abonado el precio, tiene que a la vez convertirse en titular del derecho real de dominio sobre esa cosa. ¿Me explico? O sea, yo ya soy titular del crédito como comprador. O sea, yo ya firmé el contrato como comprador, ya asumí la obligación de pagar el precio, lo pagué, y ahora tengo como contraprestación el derecho a que la cosa me sea entregada. Ahora, yo me tengo que a la vez convertir propietario de la cosa. Y el derecho de propiedad o el derecho de dominio no es un derecho personal, es un derecho real. Entonces, de hecho, es el primero y más significativo de los derechos reales regulados en el Código Civil y Comercial. Entonces, en este caso, la obligación de dar una cosa cierta tiene que, de alguna forma, satisfacer los recaudos para que esa persona perfeccione su rol de acreedor desde el punto de vista de los derechos personales, pero que perfeccione su derecho de propiedad adquirido bajo la órbita de los derechos reales. Por eso, en este caso, la finalidad de la obligación de dar cosa cierta es la de constituir o transferir ese derecho real, que esa persona se convierta a la vez en propietaria o dueña de esa cosa que el deudor le entrega. A partir de este quid, digamos, de la cuestión, tenemos diversos sistemas que ha propuesto el derecho comparado para, digamos, determinar en qué momento ese acreedor se vuelve dueño de la cosa. Si lo hace en el mismo momento en que se produce el acuerdo de voluntades, en que suscriben ese contrato de compraventa, o si se requieren otros recaudos para transformarse en propietario de la cosa que el deudor le entrega. Tenemos tres sistemas. El primero, en orden de tiempo, es el del derecho romano, luego tenemos el sistema del derecho francés, y luego tenemos el sistema del derecho alemán. Una vez que tengamos en claro en qué consiste o qué es lo que propone cada sistema, lo vamos a volcar a nuestro ordenamiento jurídico, qué es lo que se aplicó desde el Código de Vélez-Sarsfield a la fecha, porque acá hay modificaciones importantes que, digamos, conviene puntualizar haciendo el devenir histórico en términos de legislación con esto, a ver cómo fue perfeccionándose este sistema y determinando en qué momento esa persona se vuelve dueña de la cosa que el deudor le entrega.
Bueno, en el derecho romano, como primer sistema propuesto por el derecho comparado, imagínense ustedes que hablamos de sociedades pequeñas en aquel momento, donde el simple acuerdo de voluntades no se entendía como acto suficiente para perfeccionar el acto o el negocio, sino que el derecho romano exigía un acto más al que se denomina tradición de la cosa, que en este caso simboliza a la entrega o a la transmisión de la cosa del deudor al acreedor, con lo cual se daba publicidad al acto y se protegía el interés de terceros. La historia narra que cuando se iba, imaginemos, siempre acá me gustaría que tengan presente como ejemplo a la compraventa. En el caso del derecho romano, puesto esto en el ejemplo, y según narra la historia, el acreedor recibía a la cosa que el deudor le iba a entregar en una plaza, por ejemplo, en un lugar público y en presencia de toda la comunidad. Entonces, a partir de ese momento, toda la sociedad sabía que esa cosa había pasado a pertenecer a Juan y había dejado de pertenecer a Pedro. Entonces, con la tradición, con esa entrega de la cosa de un sujeto a otro, además del acuerdo de voluntades, quedaba concluido la adquisición del derecho real. Bueno, eso fue luego también morigerado en el mismo derecho romano. Apareció la traditio longa manu, lo otro era la traditio brevi manu, esto es la traditio longa manu, cuando el bien pasaba a mostrarse desde lejos y se exhibía como que había sido vendido. Ahora, si nosotros lo ponemos en términos de una sociedad como la que tenemos hoy, de ninguna forma podríamos concebir que el acto pudiera perfeccionarse a través de la mera publicidad frente al resto de la sociedad. Imagínense que ninguna escribanía podría funcionar a puertas cerradas porque nadie sabe lo que sucede ahí adentro. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de un acto perfeccionado en una sociedad tan voluminosa como la moderna o la actual? Funcionaba en comunidades pequeñas. ¿Cómo evoluciona esto? Bueno, el derecho francés propone un cambio específicamente para el caso de los bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque para los bienes muebles sigue sosteniendo la solución del derecho romano, o sea, la entrega de la cosa, pero por otro lado, en materia de inmuebles, comienza a aparecer, a aflorar, la importancia de la inscripción registral. ¿Qué significa esto? Que entre las partes el negocio va a quedar concluido desde el momento en que las partes se ponen de acuerdo, pero para que los terceros tomen conocimiento y de alguna manera llevarles a publicidad esa transferencia del derecho real de un sujeto a otro, aparece la inscripción registral, con carácter declarativo. Eso que está ahí en negrita es sumamente importante porque es el punto de diferenciación con el sistema alemán, que ahora voy a pasarles en limpio para que ustedes entiendan cómo lo traducimos hoy en términos actuales a estos dos sistemas registrales. El derecho alemán lo que propone es un cambio justamente en el carácter de la inscripción registral. En materia de muebles no propone cambio, es necesaria la tradición, pero en materia de inmuebles aparece un cambio en cuanto a la inscripción registral, que deja de ser declarativa y pasa a ser constitutiva. Ahora yo les voy a pasar en limpio esta diferencia para que ustedes comprendan qué tiene de importante hablar de uno y otro sistema. Esto es una pena que los abogados no tengamos en nuestra carrera, lo ve únicamente el estudio de escribanía dentro de la materia de derecho registral, pero para que ustedes entiendan este tema es necesario que conozcan qué diferencia hay entre uno y otro sistema de inscripción. Son dos grandes formas de inscribir, con carácter declarativo o con carácter constitutivo.
La inscripción con carácter declarativo implica que el acto nace extrarregistralmente, pero necesita del registro para llegar a publicidad y llegar a conocimiento de todos, ¿no es cierto? A ver, un momentito. Voy a volver a bloquear los micrófonos porque escucho yo un... Ahí está. Bueno, entonces, perdón. Volviendo acá. El sistema declarativo, pasando el limpio, ¿esto qué implica? Que el acto de adquisición o de transmisión del derecho real se produce extrarregistralmente, es decir, fuera del registro de la propiedad. Pero, digamos, eso alcanza únicamente entre las personas que intervienen en el acto, pero no así a quien está afuera de la escribanía o afuera del estudio jurídico o afuera de la inmobiliaria, que no está tomando conocimiento de lo que está sucediendo a puertas cerradas. Para ese tercero, ya no podemos pensar en el sistema del derecho romano de la tradición exhibida frente al resto, no. Tenemos que pensar en inscribir el acto en un organismo de carácter público que el Estado prevé, que son los registros, pero ¿con qué finalidad? Con la finalidad únicamente de dar publicidad a ese acto en particular. Que ese acto llegue a conocimiento de la sociedad entera y a través de eso que le sea oponible al resto de la comunidad. Oponible en este caso es por la propia oponibilidad de los derechos reales. ¿Se acuerdan ustedes en la primera unidad que hicimos ese cuadro comparativo y dijimos que los derechos reales tenían carácter erga omnes, eran oponibles contra todos? Yo soy dueño de mi inmueble, de mi departamento, y lo soy frente a cualquier persona que alegue tener un derecho sobre él. Ahora, ¿cómo lo soy? Bueno, porque el registro, al dar publicidad de que se ha producido esa adquisición del derecho en mi cabeza, lo vuelve oponible frente al resto de la comunidad, que quiera alegar algún derecho de propiedad respecto del mismo bien. La diferencia con la inscripción registral constitutiva es que en este caso de la inscripción registral, el derecho nace con la inscripción, por eso es constitutiva, es decir, no me alcanza con el acuerdo de voluntades ni con la tradición, necesito llevar el acto al registro para que recién ahí el derecho nazca o se transfiera o se perfeccione esa transferencia. Es decir, necesito un acto del oficial público registrador, que es el que va a darle la solemnidad que el acto requiere para que recién en ese momento se produzca la adquisición. Todo lo cual indica que sin inscripción el derecho no queda perfeccionado. Por eso es constitutiva la inscripción registral. Ahora vamos a ver esto cómo se vuelca en nuestro ordenamiento jurídico, pero esta es como la antesala que ustedes tienen que conocer. Vamos a nuestro derecho argentino. El código de Vélez-Sarsfield, el código derogado, seguía en principio al sistema romano, al sistema del derecho romano. ¿Por qué? Porque se sostuvo sobre dos pilares fundamentales que denominamos el título y el modo. Algo que ustedes van a escuchar acá y van a estudiar hasta el hartazgo en derechos reales. ¿Qué es el título y qué es el modo? Bueno, son las dos patas en las que se sostiene esta mesa. El título es el acto por el cual, digamos, que está provisto de las solemnidades que la ley indica, en cada caso en particular, y que genera, en el cual se perfecciona o se produce el acuerdo de voluntades respecto a la entrega de la cosa.
Ese es el título, lo que cualquier persona llama título de propiedad, ¿no es cierto? Ese título de propiedad, ese documento, es donde yo encuentro perfeccionado el acuerdo de voluntades, ¿está? Luego vamos a adentrarnos en materia de título, entonces cuál es ese título específicamente, ¿no? Pero vamos primero con los dos conceptos. El modo, por otro lado, es la tradición de la cosa. Ahora, ¿qué es la tradición de la cosa? Bueno, nosotros tomamos un concepto que de alguna forma prevé el ida y vuelta en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque la tradición implica la entrega real, material y efectiva de la cosa que realiza el deudor al acreedor, pero al mismo tiempo también implica la recepción de la cosa real, material y efectiva por parte del acreedor. Esto lo aclaro porque generalmente los civilistas de derechos reales únicamente conciben a la tradición como la entrega de la cosa. Y para nosotros esa definición de tradición es incompleta, porque toda cosa que se entrega debe ser recibida por alguien. Y si yo no tengo recepción de la cosa, entonces no tengo el acto de la tradición completo, ¿está? Entonces, pasando en limpio, la definición que nosotros vamos a adoptar de tradición es la entrega real, material y efectiva de la cosa y la recepción de la misma en iguales términos, ¿está? Entrega y recepción. Tiene que tener las dos caras de la moneda. Insisto con esto porque en el examen por ahí ponen la entrega de la cosa y eso, les aclaro, está incompleto bajo nuestra mirada. La tradición implica la entrega, pero también la recepción de la cosa, en forma real, material y efectiva. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que establecía Vélez Sarsfield? Vélez Sarsfield establecía su sistema de adquisición de derechos reales bajo estos dos elementos: el título y el modo. Y el artículo 577, que hoy está prácticamente reproducido en el artículo 750, decía que antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real. Es donde le daba a la tradición la importancia que este elemento tenía para adquirir un derecho real. Ahora, dentro de este sistema de modo importante, también el código de Vélez Sarsfield establecía algunas excepciones que tienen allí transcritas. La más importante es la primera, el derecho real de hipoteca. ¿Por qué? Porque fue el único derecho real para el cual Vélez Sarsfield contempló la inscripción registral. Es el único derecho real para el cual se creó el registro de la propiedad. En este caso era un registro de hipotecas. ¿Está? ¿Por qué allí no pensó Vélez Sarsfield en el modo? Porque justamente piensen ustedes en una hipoteca. Cuando yo voy a constituir una hipoteca, el ejemplo que damos siempre: voy al banco, tomo un crédito para comprar un inmueble, compro el inmueble y lo dejo en garantía al banco de que le voy a devolver el dinero que me prestó, hipotecando ese inmueble. La pregunta del millón es: ¿quién se va a vivir a ese inmueble? ¿Va el banco a vivir al inmueble o va el deudor a vivir al inmueble? No, va el deudor a vivir al inmueble. Y eso es justamente porque en la hipoteca no hay tradición de la cosa. El deudor se queda con la cosa, no le entrega la cosa al acreedor. Entonces, como no hay allí tradición, el sistema tiene que prever algún otro elemento que haga a las veces de publicidad, porque si no, ¿cómo se entera el resto de la gente, el resto de los bancos, por ejemplo, el resto de los acreedores de ese sujeto, que ese inmueble ha sido puesto en garantía hipotecaria? Entonces, como el inmueble sigue siendo usado y gozado por el deudor, cualquier vecino de la cuadra seguiría viendo abrir la puerta al deudor. Entonces, ¿quién dudaría que es el deudor el dueño
de la cosa, nadie lo dudaría, pero resulta ser que de fondo puede estar hipotecado ese bien, y que la única forma de que el resto de la gente se entere de esa hipoteca es creando un registro de hipotecas, que fue lo que Vélez Sarsfield hizo. Vélez Sarsfield previó todo el sistema de título y modo para todos los derechos reales, excepto para la hipoteca, para la cual contempló una inscripción registral. Hay otros supuestos en donde tampoco hay tradición de la cosa. Por ejemplo, transmisiones mortis causa. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, ustedes saben, se muere una persona, lo hemos visto cuando hablamos del beneficio de inventario y hablamos de los sujetos en la obligación. Muerta una persona, los herederos forzosos la heredan en el mismo momento de ocurrencia de ese fallecimiento. Hay como una especie de ficción jurídica respecto a la continuidad de la personalidad jurídica del causante. Entonces, por más que yo no vaya y tome posesión fáctica del inmueble que dejó mi padre al fallecer, yo pasé a ser propietario de ese inmueble desde el mismo momento en que mi padre fallece, por más que no haya tradición de la cosa. ¿Se entiende o no? Luego hay otros dos supuestos que tienen origen en el derecho real, que es el caso de la traditio brevi manu y la constituto posesorio. Son dos cuestiones que se estudian en profundidad en derechos reales, y son muy sencillas si pensamos en lo que está entre paréntesis. El poseedor que pasa a ser propietario de la cosa. ¿Hay tradición allí? No, no hay tradición. Por ejemplo, el inquilino que compra el inmueble en el que vive. El inquilino ya está en posesión de la cosa, ya está usando y gozando de la cosa, y le compra el inmueble al dueño. ¿Hay allí tradición? No, no hay tradición. Únicamente ese acto se perfeccionaría con el título, ¿está? Y luego la publicidad, que vamos a ver cómo evolucionó. Y la constituto posesorio es exactamente al revés. Es el dueño que vende, por ejemplo, pero que continúa habitando el inmueble por algún acuerdo expreso con el comprador. Luego tenemos un supuesto similar al de la hipoteca, que es la prenda con registro, donde en el caso de los automotores, por ejemplo, donde tampoco el auto queda en poder del acreedor, sino que se asienta en un registro y de esa forma se sustituye a la tradición. Y por último, en el caso del derecho real de servidumbre, por ejemplo, lo que se conoce como servidumbre de paso o de tránsito, que sucede en los predios que están encerrados en los pulmones o en los corazones de manzana, y que no tienen salida a la vía pública, sino que necesitan transitar un fundo ajeno para acceder a la vía pública, y eso se constituye como un derecho real, que es el de servidumbre, un predio sirviente, que es el que de alguna forma se utiliza para que la persona pueda acceder a la vía pública. Bueno, en ese caso tampoco yo tengo un derecho real, pero tampoco hay tradición alguna, sino que el uso de ese fundo, que yo pueda transitar y utilizar ese espacio de terreno para llegar a la vía pública, para llegar a la calle, hace a las veces de tradición, según dice el artículo 2977 del Código Civil y Comercial actual. ¿Está? Todo esto ya estaba regulado en el Código de Vélez y hoy mantiene una similar regulación. Continuando con el análisis, tenemos que en el año 1968 el Código Civil tuvo una gran reforma, que fue la ley 17711. Si ustedes estudiaron Derecho Civil 1 con Código de Vélez, seguramente que esta ley apareció en el estudio. Si no lo hicieron, bueno, es mera información general. Pero en el punto que nos ocupa, que nos interesa, esa ley 17711 tuvo una importancia trascendental porque modificó el artículo 2505 del Código Civil, y estableció una redacción que fue muy dificultosa y muy confusa respecto al sistema registral que se iba a utilizar. Porque hasta acá tenemos entonces un sistema de Vélez Sarsfield sustentado en título y modo, y luego con la modificación de la ley 17711 aparece
la tercera pata de la mesa, que es la inscripción registral. Ahora, la inscripción registral, de acuerdo a lo que dijimos, podía tener dos características, o ser declarativa o ser constitutiva. Bueno, ¿qué es lo que dijo esta ley? Esta ley quedó redactado de esta forma. La adquisición o transmisión de derechos reales sobre inmuebles solamente se juzgará perfeccionada mediante la inscripción de los respectivos títulos en los registros inmobiliarios de la jurisdicción que corresponda. Esas adquisiciones o transmisiones no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas. Bueno, en el punto seguido tenemos dos oraciones totalmente contrapuestas en cuanto al sistema registral. ¿Por qué? Porque repasando lo que vimos, si yo pienso que con la inscripción registral del título en el registro inmobiliario se juzgará perfeccionada la adquisición o transmisión del derecho real sobre un inmueble, entonces yo tendría que concebir que el sistema que el legislador está adoptando es constitutivo. ¿Por qué? Porque recién con la inscripción se juzgaría perfeccionada esa adquisición del derecho real. Sin embargo, en la oración siguiente dice, no serán oponibles a terceros mientras no estén registradas. Y eso es, en esencia, el sistema registral declarativo. Cuando yo voy a inscribir el acto únicamente para dar publicidad a terceros. Publicidad y oponibilidad al resto de la comunidad que no está tomando conocimiento de lo que se está realizando a puertas cerradas de la escribanía. ¿Está? Ahora, esta ley 17711 fue sancionada, como les dije, en el año 1968, en abril específicamente. Si ustedes prestan atención a la correlatividad, ¿cuántos meses tardó el legislador en corregir ese defecto? Nada, poquísimo tiempo. 17711, 17801. La ley 17801, que es una ley actualmente vigente, es la ley con la cual se crea el registro de la propiedad inmueble. Esta ley 17801 fue sancionada en junio de 1968. Abril, mayo, junio. ¿Está? Eso es lo que tardó el legislador en advertir esa contradicción que, aclaro, quedó reflejada hasta agosto de 2015, que entró en vigencia el Código Civil y Comercial actual. O sea, esta ley no modificó el artículo 2505, que siguió redactado hasta la derogación del Código Civil de Vélez en esos términos contradictorios. Pero ¿qué hizo esta ley 17801? Puso de alguna forma claridad, echó luz al sistema registral que se iba a utilizar en materia de inmuebles. ¿Qué dice este artículo? Dice que la inscripción registral es, como está en negrita, para su publicidad y oponibilidad frente a terceros. En el inciso A es donde se prevé expresamente que allí se van a inscribir los documentos por los cuales se constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre inmuebles. O sea, lo que nosotros vamos a llamar los títulos de derechos reales sobre inmuebles se deben inscribir, porque esta ley así lo determina, en el registro de la propiedad inmueble creado por esta ley, pero únicamente con carácter declarativo, o sea, para dar publicidad y oponibilidad frente a terceros. O sea, esta ley resolvió esa contradicción del artículo 2505 modificado por la ley 17711 y echó luz a esta cuestión que se mantiene a la fecha. ¿Está? Ahora, pasando en limpio y yendo entonces al Código Civil y Comercial, ¿cómo queda hoy entonces sostenido? Pensando en un bien inmueble. Tenemos entonces un bien, la cosa que va a ser entregada por el deudor al acreedor, si fuera un inmueble, entonces ¿cómo va a quedar el sistema estatuido? Seguimos con el código, con el sistema romano título y modo. Eso sigue siendo así. Ya conforme lo reguló Vélez Sarsfield y se mantiene en el artículo 750, donde vemos
reproducido el artículo respecto de la tradición, recuerden la definición, y luego con la cuestión del título, que hasta ahora no hemos mencionado, pero que vamos a hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque el título en nuestro Código Civil y Comercial es ese documento que, como les decía, está desarrollado, está otorgado conforme a las solemnidades que la ley determina, y es específicamente la forma de una escritura pública. El título, cuando hablamos de un inmueble, es una escritura pública, ¿está? ¿Qué significa esto? Si yo pienso que es una escritura pública, ustedes tienen que tener una idea de qué es una escritura pública, ¿no es cierto? La escritura pública, para los que no han elegido la carrera de escribanía, es el acto que, digamos, el escribano público realiza con mayor frecuencia. La escritura pública es un instrumento público, y lógicamente se distinguen de los instrumentos privados. ¿De qué se distinguen? ¿Qué tienen de singular y de característico los instrumentos públicos y por ende las escrituras públicas? Tienen en común que el acto es auténtico. ¿Qué significa esto? Que el acto, por haber sido desarrollado o cumplido en presencia de un oficial público, en este caso un escribano público, tiene carácter de autenticidad. ¿Qué significa? Que es un acto plenamente válido por sí mismo, es un documento válido por sí mismo. Y en el caso de que una persona quiera alegar la falsedad de ese documento, tiene que acudir a una vía específica, que es la redargución de falsedad. La redargución de falsedad es la única forma de tumbar la validez de un instrumento público. Es un tipo de proceso judicial que puede ser que se plantee dentro de un juicio principal, como lo que llamamos nosotros un incidente de redargución de falsedad, o sea, yo tengo mi expediente y después tengo un planteo de falsedad de un instrumento público que ha sido incorporado al expediente. Entonces lo que se hace es un expediente separado que recibe el nombre de incidente, porque está vinculado a un expediente principal. O bien puede ser planteado como proceso autónomo, como un expediente principal, donde yo promuevo una demanda de redargución de falsedad. ¿Contra quién la promuevo? Bueno, contra todos los que han tomado participación en ese acto que yo estoy atacando de falso. Todos los que firmaron ese documento, supongamos que esté en presencia de una compraventa, comprador, vendedor, eventuales cónyuges si fueran a prestar su asentimiento marital, y el escribano. El escribano, como autorizante de ese instrumento público, es también demandado en el juicio de redargución de falsedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente de esa forma el instrumento público puede dejar de valer lo que si no se sucede, vale. El instrumento público vale por sí mismo, tiene carácter de auténtico. Y esto obedece a un fundamento un poco más importante, que es la fe pública de la cual el Estado inviste a los escribanos públicos. Cuando el escribano público concluye su carrera, lo que hace es rendir, como cualquier otra profesión, y obtener su registro. Así como el abogado obtiene su matrícula, al inscribirse en un colegio, en este caso, el escribano tiene que obtener un registro, un número de registro, para poder trabajar. O bien puede solicitar su adscripción a un escribano que ya tenga un número de registro, con una serie de limitaciones en cuanto a las tareas que puede realizar. Si no, rinde, concursa de alguna forma y obtiene su registro. Al obtener su registro, eso implica que el Estado le otorga de lo que se llama la fe pública registral. Eso implica que todos los actos que ese escribano va a realizar como delegado del Estado, de la fe pública notarial, van a ser plenamente válidos. Por eso, todo acto que uno quiere darle un mayor peso, una mayor valía, lo hace pasar por una escribanía. Porque
En principio ese escribano, digamos, coloca ese manto de verdad, de veracidad de los actos que ocurren en su presencia. Ahora, sabido esto, reflejémoslo en lo que a nosotros nos importa. Yo tengo que, como primer estrato, necesito un título para adquirir un derecho real sobre un inmueble. Adquirir o transmitir un derecho real sobre un inmueble. Y sé que ese título es una escritura pública. ¿Cómo lo sé? Porque el artículo 1017, inciso A, así lo establece. Este artículo dice: deben ser otorgados en escritura pública, inciso A, los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa. ¿Está? Bueno, esto ya estaba también reflejado en el Código de Vélez Arfiel, en el artículo 1184, la misma definición que este código hace, y nos establece ese presupuesto de validez. Para que una persona adquiera un derecho real sobre un inmueble y se convierta, además de titular del derecho personal, en titular del derecho real de dominio, es decir, en propietario del inmueble, necesita como primer elemento una escritura pública, un título que se formaliza en una escritura pública, ¿está? Ahora, si yo tengo en claro que mi título es una escritura pública, ¿por qué entonces, me dirán quienes trabajan en inmobiliaria, por qué se suscriben otro tipo de documentos, como por ejemplo el boleto de compraventa? ¿Por qué, si en definitiva mi meta es llegar a la escribanía y suscribir una escritura pública, por qué la inmobiliaria me hace firmar de antemano un boleto de compraventa? Leo el chat por si hay alguna consulta. Sí, certificación de firma me voy a referir en un instante para que ustedes vean la diferencia entre lo que es título de lo que es certificación de firma. La escritura pública es el instrumento público por excelencia que hace el escribano, que redacta el escribano. Hay otros tipos de actos que realiza el escribano, como es la certificación de firma, y ahora me voy a referir a qué validez tiene ese acto. Volviendo a lo anterior, ¿por qué firmamos otro tipo de documentos? ¿Por qué aparece el boleto de compraventa? Que ojo, el boleto de compraventa está incluso ya regulado expresamente en el Código Civil y Comercial, y el código es contundente en cuanto a su utilidad. Es decir, al firmar un boleto de compraventa no estamos haciendo nada ilícito, pero yo tengo que saber que es un acto incompleto, y tengo que saber que con el boleto de compraventa no me puedo quedar. ¿Por qué? El boleto de compraventa es un instrumento privado. De antemano ya no tiene la misma naturaleza que la escritura pública. El boleto de compraventa es un contrato o precontrato del verdadero contrato que se va a realizar más adelante, que es la escritura pública o la compraventa instrumentada bajo escritura pública. Se discute su naturaleza jurídica, si es un contrato o un precontrato. Pero en esencia no es un instrumento público, es un instrumento privado, es tan solo un acuerdo de voluntades de dos partes, comprador y vendedor, acerca de la realización de un negocio jurídico de compra-venta. En este caso a mí me interesa que lo focalicemos en inmuebles. Bueno, ¿qué cosas aparecen en el boleto de compra-venta y por qué tiene importancia? Porque el boleto de compra-venta, además de describir el inmueble y de convenir el precio y algún que otro tipo de obligación o de prestación a cargo de las partes, contiene una utilidad que le es significativa, que es la obligación que las partes asumen de realizar la ulterior escritura pública. Esa es la utilidad del boleto de compraventa. ¿Por qué? Porque yo puedo no pasar por boleto de compraventa y puedo ir directo a la escribanía y suscribir una escritura pública, ¿cierto? Ahora, si yo quiero asegurar algunas otras cuestiones, sobre todo en nuestra economía, con la inflación que tenemos y la inseguridad que muchas veces tenemos en negocios
de una cuantía económica tan importante como es la adquisición de un inmueble, que hoy no encontraríamos a nada que baje de 1.000.000 de pesos, quedándome muy corta, muy corta. Cuando hay valores en juego tan representativos, tan importantes, el acto tiene que realizarse correctamente. Y el boleto de compraventa tiene una utilidad, que es que generalmente permite que las partes ya fijen pautas en cuanto a precio y forma de pago, que la parte compradora sobre todo pueda de alguna forma congelar el precio que van a acordar. Ahora, ¿me sirve como título? No. El boleto de compraventa no es título para adquirir el derecho real. Hasta ahí, hasta boleto de compraventa como instrumento privado, yo soy titular del derecho personal. O sea, soy acreedora. Y nada más, el boleto de compraventa es tan solo un derecho personal. Ahora, yo sé que al entregar la cosa, también me tengo que, como acreedor, al recibirla, convertir en titular del derecho real de dominio o de propiedad. ¿Y eso cómo lo logro? Según el 1017, inciso A, con la firma de una escritura pública. Entonces, ¿para qué firme un boleto de compraventa? Bueno, porque el boleto de compraventa hace nacer una obligación de hacer. ¿De hacer qué? Una escritura pública posterior. Es eso lo que las partes tienen que ineludiblemente acordar en el boleto de compraventa. Por eso es que en ese documento va a aparecer en cuánto tiempo se va a firmar la escritura pública, qué parte va a elegir el escribano, si es que ya no se menciona en la cláusula, que digan, bueno, en 90 días se va a proceder a la firma de la escritura, que se va a autorizar, que va a ser autorizada por el escribano tal, registro número tal, y a cargo de quién, por ejemplo, va a estar ese gasto escriturario, y eso tiene que quedar allí establecido. De modo que si esa obligación de escriturar no se perfecciona, yo pueda ejecutarla forzadamente. ¿Qué significa esto? Que como cualquier obligación puede no ser cumplida en forma voluntaria, o sea, puede llegar el plazo establecido y que alguna de las dos partes no se presente a firmar la escritura pública. ¿Y yo qué tengo que hacer ahí? ¿Me puedo quedar con el boleto de compraventa tranquilo en mi domicilio? No, de ninguna forma. Tengo que ejecutar forzadamente esa obligación incumplida. ¿Cómo? Y bueno, a través del procedimiento del proceso judicial de escrituración. Hay un tipo de proceso que se llama escrituración, donde yo llevo a juicio a la contraria, acreditando haber cumplido la prestación a mi cargo. Por ejemplo, si soy el comprador, tendré que acreditarle al juez que pagué el precio y que está pendiente la prestación a cargo de la otra parte, porque si así no fuera yo no puedo exigirle nada al vendedor, si yo todavía no cancelé el precio. Muchas veces se difiere la escrituración al pago, a la cancelación del precio, entonces yo tengo que, como estrato de mi reclamo, acreditarle al juez que yo cumplí, porque a partir de ahí voy a reclamarle al otro ante su incumplimiento, y entonces tengo que presentarme y promover este juicio de escrituración. En el medio pueden suceder una serie de situaciones que me pueden complicar un poco el panorama. ¿Por qué? Porque puede suceder que el boleto de compraventa, como cualquier obligación, prescriba. ¿Cuál es el plazo de prescripción que tiene la obligación de escriturar contenida en un boleto de compraventa? El plazo de prescripción, y acá hay un cambio significativo, en el Código de Vélez Sarsfield era de 10 años. 10 años yo tenía para ejecutar un boleto de compraventa. ¿Por qué aplicábamos 10 años? Porque era el plazo genérico previsto para la responsabilidad civil de índole contractual. El incumplimiento de contrato me daba, yo aplicaba un plazo genérico de 10 años que tenía el Código de Vélez Sarsfield. Pero como ustedes ya saben, ese plazo de prescripción no existe más en el Código, y en materia de responsabilidad civil se han unificado tanto la órbita extracontractual o delictual
con la responsabilidad civil que emerge del incumplimiento de un contrato en un único plazo de prescripción liberatoria que es de 3 años. Con lo cual, yo reduzco en 7 años las posibilidades de ejecutar forzadamente ese boleto de compraventa. Al Código Civil, Civil y Comercial actual, una persona dispondría tan solo de 3 años para ejecutar la obligación de suscribir la escritura pública si la parte se rehúsa a hacerlo. ¿Está? Esto es súper importante porque una vez que el boleto prescribe, la obligación, como vimos en la clase anterior, deja de ser civil y se transforma en un deber moral. Entonces yo tendré que apelar a la moral y al deber de conciencia que la parte contraria quiera satisfacer para que me firme esa escritura pública. Porque si no, ¿a qué me empuja? ¿Cuál es la última alternativa que me queda? Obtener mi derecho de propiedad a través de la prescripción adquisitiva. Ya no puedo lograr la firma de la escritura pública, entonces no tengo más que poseer el inmueble por el plazo que la ley determina y presentarme al juez y promover ya no un juicio de escrituración, porque la obligación no confiere acción para exhibir su cumplimiento porque ha prescripto y ha devenido en un deber moral, y sino un proceso de prescripción adquisitiva, donde yo tengo que acreditar la posesión continua, ininterrumpida, pacífica durante el plazo que la ley determina, que serán 20 años, para convertirme en propietaria de ese inmueble. O sea, es un brete muy complejo el del quedarme con boleto de compraventa. Otra situación que puede suceder es que en el medio de ese lapso fallezca alguna de las partes. Si se muere alguna de las partes, ustedes saben que el heredero forzoso se convierte en acreedor y deudor de todo lo que el causante lo era. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Con lo cual, supongamos que yo soy el comprador y me quedé con el boleto de compraventa en miras a realizar la escritura pública y el vendedor fallece, tendré que presentarme a los herederos, al proceso sucesorio de ese causante, de mi vendedor, para requerir a los herederos que me suscriban en su nombre la escritura pública. Y para esto tengo una vía corta o tengo la vía larga. La vía corta es presentarme dentro del juicio sucesorio como acreedor del causante y requerir a través de lo que se llama un incidente de legítimo abono, requerir que los herederos me reconozcan como acreedor del causante, voy a presentarles el boleto de compraventa, pero únicamente va a tener asidero, va a tener acogida si los herederos expresamente manifiestan su conformidad. Así lo determina el código. Si los herederos no me aceptan como acreedor en forma expresa, el incidente de lo que se llama legítimo abono se rechaza de pleno, o sea, de plano, sin más trámite. El juez me lo va a rechazar. Y eso puede suceder porque los herederos nieguen que me deben algo, por ejemplo, que digan, no, ese inmueble mi papá no lo vendió, ese boleto de compraventa nosotros no lo reconocemos, desconocemos ese negocio jurídico, o bien puede suceder que los herederos no contesten ese traslado que se les va a correr de mi planteo incidental. En ambos casos mi suerte va a ser negativa, el juez me va a rechazar ese incidente, y yo, con boleto de compraventa en mano, tendré que promover el juicio de escrituración, que sería la vía larga, o la vía mucho más larga, el de prescripción adquisitiva, si el boleto me ha prescripto en la mano. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? Que el boleto de compraventa, si bien tiene una utilidad práctica, pragmática, de posibilitar que un precio se congele y de que se establezcan pautas en cuanto a la forma de pago, que en nuestra economía es lo que muchas veces más importa, no me puedo quedar con el boleto de compraventa guardado en la mesita de luz. Tengo que elevar el acto a la formalidad prescripta por la ley, que es una escritura pública.
autorizada únicamente por un escribano público, ¿está? Todo esto lo aclaro porque en el mercado inmobiliario uno se encuentra con un sinfín de situaciones. Les cuento, en mi situación particular, hace unos 3 años yo buscaba un inmueble que adquirir, y aún con mi conocimiento, que ustedes saben, de abogada y de martillera pública, que es otra de las carreras afines a este tema, me he encontrado con situaciones donde colegas me han dicho, el título está perfecto, o uno leía en el aviso de diario, no, título perfecto, cuidado ahí, título perfecto, bueno, ¿me podrías mandar una copia de la escritura? Hoy sacan una foto y lo mandan por WhatsApp, o sea, no es una complicación si la parte es dueña del inmueble, tiene su título guardado, así como uno tiene su DNI. Es así de importante el documento. Y si la persona empieza a dar vueltas en el asunto, duden. Y ahí pueden aparecer que le diga, tiene título perfecto, y que la persona en realidad tenga, por ejemplo, un boleto de compraventa en la mano. Nunca elevado a escritura pública. Bueno, ahí fango, no meterse, porque pueden, aún comprando con boleto de compraventa, tener que afrontar después el problemón de hacer el juicio de escrituración contra quien le vendió a quien yo compré, para obtener el título y perfeccionar mi adquisición del derecho real. También van a aparecer otro tipo de títulos que la gente muchas veces, no de títulos, sino de documentos que la gente cree que son títulos de propiedad y no lo son. Por ejemplo, derechos posesorios. Yo voy a ponerlo en estos términos para que ustedes entiendan. Entré a usurpar un terreno. Y bueno, yo empecé a pagarle los impuestos, a cortar el pasto, a edificar mi casa allí, bueno, hasta que cumplí los años que la ley indica y estoy en condiciones de promover un juicio de prescripción adquisitiva. Bueno, pero en el medio me quiero mudar al centro de Corrientes, entonces voy a vender eso. Eso que voy a vender no es el terreno, ni la casa, ni nada, es derechos posesorios. Eso es lo que estaría enajenando. Estaríamos realizando una cesión de derechos posesorios. Ahí no tengo ningún título de propiedad. Dueño sigue siendo el que está inscrito como tal en el registro, el dueño real de ese terreno que la persona está ocupando, por más que lo haga a título de dueño o haciendo de dueño, en realidad no lo es. Otro documento que se suele confundir es la cesión de derechos hereditarios. ¿Por qué? Porque en el ámbito de un sucesorio, muchas veces los herederos, que son los legítimos continuadores de ese derecho de propiedad, deciden ceder derechos para salirse del juicio y no tener nada que ver con el proceso judicial, a cambio de una suma de dinero o en forma gratuita. Entonces, en tanto el juicio sucesorio no se concluya y el juez no ordene que esos bienes pasen a nombre de esos herederos, la cosa no está concluida, y ese heredero todavía no puede transmitir un derecho real porque todavía no es propietario. Puede hacerlo, pero dentro de una escritura pública hace como un salto al escalón y se puede inscribir el acto, pero no como derecho hereditario. ¿Está? Por eso hay que tener cuidado cuando nos metemos en el ámbito de la adquisición de derechos reales sobre inmuebles, porque uno puede encontrarse con una serie de documentos que no son título según nuestra legislación. Tampoco puede, sí, chicos, vayan saliendo si tienen clase. Voy a cerrar esta mera referencia para retomar la clase que viene. Tampoco pueden aparecer documentos incluso anteriores al boleto de compraventa, como por ejemplo el documento de seña o de reserva. Fui a ver el inmueble me encantó, entonces acordamos que se lo voy a señar. Y tal vez podemos luego firmar un boleto de compraventa para luego ir a la escritura pública. Bueno, tampoco es título esa seña. La seña lo único que puede servirme es para asegurar el negocio jurídico posterior, digamos, comprometer mi intención de que yo voy a comprar ese inmueble, nada más. Lo mismo en el caso de la reserva, es igual.
¿Qué quiero decir con esto? Insisto, la importancia como primer elemento que tiene el título. El título para adquirir un derecho de propiedad sobre un inmueble es la escritura pública y no otro. Sí puede servirme, que lo leí más acá, el boleto de compraventa como prueba de ese contrato. Claramente va a ser la prueba principal del acuerdo de voluntades, pero por sí solo no me va a alcanzar. Voy a tener que elevarlo a esa formalidad que prevé el artículo 1017 y que les acabo de leer, y elevarlo a la formalidad de escritura pública. Recién cuando el acto adquiere esa forma de escritura pública, se convierte en título, y ahí tengo concluido ese primer elemento, ¿está? Lo dejamos ahí para luego, en la clase siguiente, analizar cómo efectivamente va a quedar perfeccionada la tradición y luego la inscripción registrable, ¿está? Pero vamos a ir en orden para pasar en limpio, en definitiva, al momento de asesorar, cómo tengo que ir perfeccionando cada una de estas patas de la mesa que les estoy mencionando, para no generar ningún tipo de vicio en la adquisición de ese derecho real.